El 18 de julio de 1936 se alzaron en armas contra la República el general Franco en Marruecos y el general Mola, el director de la conjura, en el norte del país. Las tropas rebeldes, con el apoyo de los sectores más reaccionarios, avanzaron hacia la capital de España, prometiéndose un triunfo rápido y contundente que acabara con el gobierno elegido por las urnas. Los defensores de la República hicieron frente al ejército sublevado. Sin embargo, la sangrienta guerra civil se prolongó durante 3 devastadores años. La guerra civil española dividió dramáticamente a las grandes potencias. Las noticias de España saltaron a las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo. Era el primer aldabonazo de la profunda crisis en la que estaba inmersa Europa entre la democracia y el totalitarismo, entre el fascismo y el antifascismo, y que conduciría a la Segunda Guerra Mundial. La propuesta de no intervención en la guerra española fue asumida por casi todas las naciones, pero inmediatamente incumplida por Alemania e Italia, con el envío de hombres y armas en apoyo de los insurgentes. A Hitler, la contienda le serviría como ensayo táctico para su aviación y sus nuevas armas. Las democracias occidentales cedieron ante las reclamaciones territoriales del Führer. El gobierno británico del conservador Chamberlain, que temía el triunfo del comunismo en España, arrastró hacia una política de no intervención al gobierno de izquierdas de Léon Blum, en una Francia profundamente dividida por la amenaza de una nueva guerra mundial. Los republicanos se vieron abandonados por los franceses, a los que creyeron sus mejores valedores. Stalin dudaba, deseaba evitar una confrontación con Hitler, pero pronto cambió de actitud y comenzó a vender armamento a la República. Miles de voluntarios de izquierdas de más de 60 países vinieron a España para luchar contra el fascismo en las brigadas internacionales. México apoyó abiertamente a la República desde el primer momento. Su presidente, el socialista Lázaro Cárdenas, había dado un fuerte impulso a la reforma agraria e inició y pretendió la independencia económica de su país al nacionalizar el petróleo. Inmediatamente envió a España 20.000 fusiles y 20 millones de cartuchos de los arsenales del ejército mexicano, enfrentándose a los partidarios de la no intervención. En la España dividida por 2 bandos irreconciliables, se desató una violencia represiva nunca antes conocida que provocó las primeras avalanchas de refugiados. Salimos caminando, mi madre, mi padre, mis abuelos, mi hermano y yo, y un burro. Para llegar a Almería, mis abuelos ya no pudieron caminar y traíamos los aviones por arriba, los barcos por la costera, porque es mar ahí, y los alemanes atrás, echándonos. En la zona republicana el gobierno se vio desbordado por la actuación de los milicianos. Campaban libremente las bandas armadas a la caza de fascistas. Se asaltaron cárceles, se quemaron iglesias y se asesinó a mucha gente. El líder socialista Julián Zugazagoitia exigía desde las páginas del Socialista: para juzgar a cuantos hayan delinquido, disponemos de la ley. Mientras dispongamos de ella, necesitamos acatarla. Con ella todo es lícito, sin ella, nada. En la llamada zona nacional, la autoridad militar sustituyó a la civil. Sin juicio previo se asesinaba en las calles, en las cunetas, contra las tapias de los cementerios.
Los fusilamientos en masa de campesinos se hacían para no dejar rojos en la retaguardia. Grupos armados de la derecha, falangistas y requetés, iniciaron su implacable labor de limpieza. El cerebro de la rebelión, el general Mola, ordenó: cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Federico García Lorca, que se refugió en su ámbito familiar de Granada, fue asesinado en el barranco de Bizna. A consecuencia de la ofensiva de las tropas franquistas sobre Guipúzcoa, a un mes del comienzo de la guerra, unas 15.000 personas, la mayoría mujeres, niños y ancianos, huyeron a Francia por la frontera de Hendaya. El 26 de abril de 1937, la opinión mundial se estremeció al conocer las noticias de la destrucción de Guernica, llevada a cabo por la Legión Cóndor de la aviación alemana. Deliberadamente, se bombardeaba a una población civil e indefensa. Debido a los bombardeos alemanes y a la amenaza de los rebeldes sobre Bilbao y Santander, más de 15.000 niños fueron enviados a Francia, Inglaterra, Rusia. A Bélgica fue a parar el mayor contingente de los que más tarde se conocieron como los niños de la guerra. Los niños que vinieron en Bélgica creo que son más o menos 5.000. Unos llegaron en 37, sobre todo son los niños que venían del País Vasco. Aquí fuimos los niños mejores tratados, me parece, en toda la historia de Bélgica, que recibieron tantos miles de expatriados de todos los países de Europa. Hemos sido tratados, pero no solamente en el periodo de la guerra nuestra, pero después de la guerra y mismo todavía ahora, recuerdan los niños de la guerra de España como si sería ayer. Cuando llegamos a la frontera belga es una cosa increíble, de la gente ya como nos recibió allí, con un cariño terrible, nos daban la comida de dulces, todo, juguetes. Y cuando llegué a la Popular, había en los lados así de ese edificio, la gente que esperaba a los niños. Y yo miré una señora que está muy bien vestida con un sombrero, que me hacía señas como así. Y yo digo a mi hermana: Margarita, fíjate esa señora cómo está mirando. Y decía: tapa las manos, porque como teníamos la GAL, tenía bandas para tapar las manos y que tenía una capa para que no vea a esta señora que estaba enferma de esa enfermedad. El 18 de marzo fui con mis nuevos padrinos, porque mi madrina me dijo que mamá no había más que una y siempre la llamé madrina. J'ai quand même conservé, j'ai toujours correspondu avec ma famille en Espagne. C'est-à-dire que mes parents adoptifs donnaient de mes nouvelles et ne voulaient pas que j'oublie ma vraie famille, que j'oublie le combat des républicains, que j'oublie tout ce qui s'est passé là-bas. Et ils m'ont vraiment élevé dans un esprit de fraternité, du fait que c'était des laïcs, des libres penseurs. On ne m'a pas du tout influencé. Mes parents en Espagne étaient déjà libres penseurs, ce qui fait que j'ai continué toujours dans la même optique, c'est-à-dire le socialisme et la libre pensée. Yo caí en casa de un anarcosindicalista de izquierdas, naturalmente, y allí pasé mi juventud hasta que me casé.